El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, dice que no quiere gobernar con Vox porque, según dice, Vox es un partido que no reconoce la violencia machista. Eso sí, resulta un tanto extraño que sí considera ese partido tan impresentable si estuviera dispuesta a aceptar sus votos para ser presidenta siempre que fuera a cambio de nada, e incluso a llegar a un acuerdo programático siempre y cuando no tuviera que repartir sillones con ellos. Dice la señora Guardiola que ella no puede dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes y a quienes tiran a la papelera la bandera LGTBI. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista. Cuesta verbalizarlo. Pues, claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Nosotros creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género, autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que nosotros no compartimos. Y la violencia intrafamiliar también es un concepto ideológico propio de Vox. Que se produce en el ámbito de la familia. Hay violencia doméstica, porque a veces puede haber violencia por parte de los cuidadores. Pero, claro. Hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos. A quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Si tiene tal análisis de Vox, sorprende que no se encuentre incómoda militando en el Partido Popular, ese partido que acaba de dar entrada en el gobierno de la Comunidad Valenciana a ese grupo indeseable de Vox. Precisamente en la comunidad donde milita la persona que cuestionó la terminología de violencia de género y violencia machista, el señor Llanos, y que no le angustie militar en el mismo Partido Popular que hizo lo mismo en el gobierno de Castilla y León, y el mismo partido al que ella misma estaba dispuesta a aceptar entregarle la presidencia del Parlamento extremeño siempre que le diera la presidencia del gobierno gratis. Y el mismo partido al que ella misma estaba dispuesta a aceptar entregarle la presidencia del Parlamento extremeño siempre que le diera la presidencia de Extremadura a ella gratis. Guardiola hizo público su descubrimiento de que Vox era un partido tan canalla justo después de perder la votación por la presidencia de la Asamblea de Extremadura. Si Vox sí hubiera aceptado dar su apoyo parlamentario a Guardiola durante 4 años gratis, hubiera abierto los ojos Guardiola y denunciado tal grado de malignidad de la formación del señor Abascal liderada por el señor Pelayo en esa comunidad. ¿Comparten los señores Mañueco y Mazón esa visión de Guardiola? Es decir, que han accedido al poder en sus respectivas comunidades gracias al apoyo de esos individuos que, según Guardiola, niegan la violencia machista y deshumanizan a los inmigrantes. Lo que Guardiola no acaba de explicar es por qué impide que en Extremadura gobierne el candidato más votado y defiende la vía de una repetición electoral, renunciando a la medida más lógica, de acuerdo con el discurso que expone, que permita gobernar al candidato más votado. Para empezar, porque eso sería respetar la estrategia del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que quiere recuperar un ambiente favorable para que el bipartidismo acuerde que el partido más votado sea el que gobierne, que en el caso de Extremadura ha sido Guillermo Fernández Vara, del PSOE. Un Guillermo Fernández Vara que anunció la noche electoral su retirada política, considerando que los extremeños no le querían como presidente. Hemos ganado las elecciones autonómicas, hemos ganado las 2 diputaciones, hemos ganado las elecciones municipales, pero yo he fracasado. Habéis hablado y lo que habéis decidido es que yo no siga siendo el presidente de la Junta. Y yo solo puedo respetarlo como no puede ser de otra manera. Considerando que los extremeños, al dar mayoría absoluta a la derecha, es que no le querían como presidente. Asumía, por tanto, que PP y Vox tenían semejanzas como los 2 partidos de la derecha extremeña. Pero si resulta que esas semejanzas a nivel extremeño no existen, porque Guardiola siente que tiene más semejanzas con el PSOE y que coincide con ellos en considerar que Vox es un partido machista y xenófobo, lo único que uno no entiende es ¿por qué María Guardiola se niega a permitir que Vara sea presidente de Extremadura? No deja de ser curioso ver lo fácil que fue para el PP regalar puestos y cargos uno detrás de otro a los de Ciudadanos en 2019, incluso cuando en muchas de estas instituciones los naranjas nunca llegaron a tener la fuerza electoral que ahora tiene Vox, cuyo nicho de votantes son principalmente antiguos votantes del PP. Además, una repetición electoral recuerda lo que pudo pasar en Asturias en el año 2011, cuando la derecha sumaba mayoría absoluta junta, pero no llegaron a un acuerdo ni PP ni el Foro Asturias, los 2 partidos de derecha asturiana, y prefirieron repetir las elecciones
en la que cada uno basó su campaña en decir que las elecciones se repetían por culpa del otro. Y lo que hizo el electorado fue dar la mayoría a la izquierda en las siguientes elecciones, mayoría que han pasado más de 10 años y no ha vuelto a la derecha. Si no se puede o no se quiere pactar, aunque se sume mayoría absoluta, antes de pensar en reventar la legislatura y decirle a los extremeños que han votado mal, ¿no sería más lógico que Guardiola permitiera que gobierne el candidato más votado, el señor Vara, más aún si tiene tantos puntos en común con él como dice? Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista. No es verdad. ¿Cómo que no pronunciamos la palabra maltratador? Pronunciamos la palabra maltratador, la palabra violador, la palabra asesino. Lo que es increíble es que el Partido Popular haya comprado las calumnias de la izquierda contra nosotros y que algunos satélites del Partido Popular lo hayan hecho también. Y por eso este documento, que va a ser un documento que va a servir de guía para las negociaciones en los gobiernos y que nos diga el Partido Popular en qué no está de acuerdo de este documento. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.